le pregunto a mi esposa nombres porque también se me hacen una nube. Y después me termino olvidando del 70%. Bueno, quiero compartir en esta mañana algo de lo que el Señor puso en mi corazón, pero que también viene unido a lo que el Señor nos viene hablando a través de los distintos pastores, de las distintas reuniones, los distintos momentos que podemos compartir como casa. Y el título dice Intercambio Divino. Y yo acá tengo, después no sé si Sofi lo va a pasar, no creo que lo agregue, dice advertencia, y tiene dos iconos, no se lo puedo mostrar, pero dice, este mensaje no tiene compatibilidad con la lógica humana. O sea, quiero que en esta mañana usted salga de la lógica humana, de lo que debería ser, porque nosotros humanamente siempre decimos, ¿tiene lógica o no tiene lógica? Y sí, humanamente y temporalmente algunas cosas deberían tener lógica, pero en lo eterno y en lo de Dios entendemos que no todas las cosas tienen la lógica humana. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, por eso yo también para salir de la lógica humana me puse esta advertencia, este mensaje no tiene compatibilidad con la lógica humana. Y ahora sí, ¿sabe que vivimos bajo un sistema que nos enseña a retener, un sistema que nos enseña a acumular, y todo gira en torno a lo que podemos ganar? Reconocimiento, seguridad, comodidad, éxito, lugares, posicionamiento, y todo en el sistema gira en pos de eso. Cualquiera de nosotros que ocupa un lugar en una empresa, en una compañía o en distintos trabajos, un poco la carrera es llegar a ciertos lugares y eso te convierte en una persona exitosa. Y los que no acceden a ciertos lugares de posicionamiento, abriendo triangularmente en una compañía, son menos exitosos. Ahora, nosotros solemos evaluar todas las cosas por esta medición, que verdaderamente es una medición errónea. ¿Quién puede decir que es más exitoso que otro? ¿El que tiene más dinero que otro es más exitoso en la vida que otro? Verdaderamente. ¿Y a quién le llamamos exitoso en la vida? A los que vemos que tienen más dinero. La realidad es esta. Lógicamente, para el mundo, sería esta una realidad, una verdad. Pero para nosotros, los del pueblo, los de la nación santa, los escogidos, no es una lógica verdadera para nosotros. El éxito en la vida del Hijo de Dios pasa por ser obediente. Cuando nosotros analizamos la vida de Jesucristo en su desarrollo ministerial de sus 3 años y medio, vemos que el éxito no se trató por ser el Hijo, sino por ser obediente a lo que el Padre le indicaba o le decía o le ordenaba. Entonces, podríamos decir que una lógica celestial, por así llamarla, sería que la medida de éxito que podemos tener como hijo de Dios no se trata de cuánto tenemos o cuánto logramos en esta vida, si bien todo pasa por logro, sino de cuán obedientes somos al propósito de Dios. Y esto verdaderamente es un problema. Usted mira, pastor, ¿qué tiene de problema? Y el problema es que somos desobedientes. Yo soy desobediente, no sé usted, pero yo soy muy desobediente y me cuesta un montón hacer caso. Entonces, es un problema. Saben que en el reino de Dios todo funciona al revés, por así decirlo. Dios nos llama a un camino en el que ganar comienza con entregarlo todo. Entregarlo todo para ganar lo que realmente importa. Y saben, esto es interesante. Muchos estarían dispuestos a entregarlo todo para hacerse millonario. ¿Sí o no? ¿Cuántos piensan, no, me gustaría ser millonario o daría todo por ser millonario? Porque el pensar que hay en el sistema es que el dinero resuelve todas las cosas. Si bien resuelve muchas cosas, usted diría, sí, está bien, pastor, déjeme
deme algunos millones que se me solucionan un montón de cosas. Y yo le puedo asegurar que esas cosas que se le solucionan hoy, cuando se le acaban esos millones, vuelven a estar potenciadas, porque hay algunos problemas que pensamos que los solucionamos con dinero que no se resuelven con dinero. Y esta es la verdad. Muchos solemos pensar que si estamos endeudados y nos aumentarían el sueldo, saldríamos de la deuda. Y la realidad es que en el 99 de los casos no sucede esto. Nos aumentan el sueldo y nos metemos en deudas mayores. Total, ¿qué decimos? Me aumentaron el sueldo. Ahora voy a cobrar un premio. Ahora voy a cobrar el bono. Ahora viene el aguinaldo. ¿No? Y muchos dicen, el aguinaldo ya está. Ahora que viene el mes del aguinaldo, ¿no? Para los que cobran aguinaldo, el aguinaldo ya está destinado, ¿no? A cubrir, a tapar agujeros. Pero solemos tener esta lógica humana que no funciona o nada tiene que ver con la lógica celestial que aplica el Señor. Esto no es una entrega sin sentido, es un intercambio eterno. Dejar lo temporal para abrazar lo eterno. Dejar lo que soy para recibir todo lo que Cristo es. Y aunque parece que se pierde mucho, en realidad se gana absolutamente todo. Cuando menos hay de nosotros, comienza a convertirse en ganancia para el reino. Y el problema acá que se origina en la iglesia es que no pensamos muchas veces lo que hacemos. O bien pensamos en términos personales y no pensamos en términos de reino. Y muchas veces hacemos un montón de cosas bajo esta lógica, ¿no? Lo hago si me conviene o lo dejo de hacer si no me conviene. Esto me incurre mucho tiempo, esto me saca esto, y entramos a hacer un análisis muy temporal y muy humano de las cosas que verdaderamente son eternas, intemporales. Entonces, quiero dividir este mensaje en dos segmentos, en dos partes. Y vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. ¿Cómo dice? Por Él lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol. Delicado el apóstol. Finoli, finoli. A fin de ganar, ¿a qué? A Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 8, mismo versículo en la versión TPT, es una versión que algunas veces la utilizo, es una versión en inglés, pero uso el traductor. Conocerlo de verdad, dice esta versión, significa dejar ir todo lo de mi pasado. Escuche bien esto, que esto es importante. Conocerlo de verdad significa dejar ir todo lo de mi pasado y arrojar toda mi jactancia al montón de basura. Todo es como un montón de estiércol para mí ahora, para que pueda enriquecerme en la realidad de conocer a Jesucristo y abrazarlo como el Señor en toda su grandeza. Ahora, si nosotros analizamos rápidamente, ¿por dónde pasa la riqueza? Si usted hoy haría una encuesta y preguntaría qué son las riquezas o por dónde pasa la riqueza, dirían por tener ahorro, por tener más dinero, por tener oro, por tener propiedades, por tener autos y un montón de cosas más. Pero mire lo que dice el apóstol. Para que pueda enriquecerme en la realidad de conocer a Jesucristo.
la verdadera riqueza de los hijos de Dios es conocer a Jesucristo, es conocer de Jesucristo, es vivir a Jesucristo. Ese es el verdadero tesoro. De hecho, las Escrituras dicen que el Señor ha depositado el tesoro en vasijas de barro. ¿Qué quiere decir? Que el único tesoro del cielo está en nosotros, que somos esas vasijas de barro. Ahora, ¿cuántas veces nuestra mente está en atesorar o tiene una irrealidad de lo que es el verdadero tesoro? Y descuidamos el verdadero tesoro. Aquellos que tienen millones o ahorros o dólares o esto o lo otro, ¿qué hacen? Lo esconden bien. Un lugar donde nadie lo pueda encontrar por si entran a robarme, si entran ladrones. Y nosotros que tenemos el verdadero tesoro, no lo cuidamos de esa forma. ¿Sí o no? Sí. No me dejes solo en esto. Te dirás, no sé, pastor, no tengo dólares guardados. Pero es así. El apóstol Pablo hace relevancia del verdadero tesoro. Y sabe, si hay algo que Pablo tenía, eran cartas de presentación que eran impresionantes. Formación académica, doble nacionalidad, trasfondo familiar impresionante, reputación, finanzas, herencia, moralidad y un montón de cosas más. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, una herencia muy estimada entre los judíos. De esta tribu vino el primer rey de Israel, Saúl. La tribu de Benjamín y Judá fueron las únicas que regresaron a Israel después del cautiverio. Sin embargo, su conversión y transformación no se basó en nada de esto. No tiene mucha importancia cuántas generaciones venimos en el Evangelio, ni tu descendencia, ni tu tiempo en la congregación, ni tu conocimiento, ni tu tarea. Importa que realmente tengas una real conversión por medio del Espíritu y haya un intercambio de vida. ¿Saben? Esto lo conté una vez, pero como dice la chiqui, el público se renueva. Se ríe Silvia. Y Sofi me hace cara. Una vez le preguntaron a una anciana de mucha oración. ¿Cuántos hay acá de muchas oraciones? Bueno, le preguntaron a una anciana. Gloria a Dios. A una anciana de mucha oración y le preguntaron, querida mujer, ¿qué ganás orando a Dios? Y ella respondió, generalmente no gano nada. Al contrario, pierdo cosas. Y estos, allí que estaban con esta anciana de oración, no entendían lo que ella estaba respondiendo y le dijeron, ¿cómo perdés cosas si uno habitualmente ora para ganar cosas? ¿O no? ¿Sí o no? Nuestras oraciones, si nosotros seamos sinceros en esta mañana, cometamos un acto de sincericidio en esta mañana. Oramos, Señor, dame. Somos las ovejas por excelencia, todo me. Dame, quiero, ¿por qué pasa esto? Que sean las cosas así, Señor, esto, lo otro. Y miren lo que responde esta anciana, que encontró el sentido y la realidad de la oración. Ella le contestó contando todo lo que había perdido en estos años de oración y de intercesión. Y acá están los del equipo de intercesión también. Perdí el orgullo, perdí la arrogancia, perdí la codicia, perdí la envidia, perdí la ira, perdí la lujuria, perdí el placer de mentir, perdí el gusto por el pecado,
perdí la impaciencia, perdí la ansiedad, perdí la desesperación, perdí el desánimo, perdí la inseguridad y me imagino un montón de otras cosas más que esta anciana había perdido por orar al Señor. Y saben, oramos no para ganar algo, sino para perder cosas que no nos permiten crecer en su conocimiento y en su voluntad. Y estas son las cosas que nos impiden como pueblo de Dios en conocer al Señor. Entonces comenzamos a vivir un evangelio imaginario. ¿Cuántas veces usted cometió un error y la respuesta fue, imaginé esto, pensé que esto se debería hacer así? ¿Cuántas veces, no? Imaginamos algo que no es. ¿Cuántas veces pensamos algo que no es? Y nuestra cabeza comienza a funcionar. Y ese nido cada vez se hace más grande. Y muchas veces decimos, ¿dónde salió todo esto? De algo que sembró Satanás y que vos te diste manija. Y de algo así chiquitito hicimos algo tan grande que es una irrealidad. Y viene de la imaginación, de los pensamientos que no están alineados a lo eterno. Ahora, en esta era posmoderna del cristianismo, ¿cuánto se ha dejado de orar? Nuestras oraciones se han convertido en oraciones ligeras, rápidas, y son en los momentos que estamos en aprietes. Hemos perdido el tiempo de decir, este tiempo del día lo voy a dedicar a orar, a interceder por la iglesia, a interceder por el cuerpo, a interceder por el propósito, a interceder por tal o cual cosa. Solamente cuando entramos en ese estado donde perdemos el control de las cosas o las cosas no salen como nosotros queremos, es ahí donde oramos al Señor. Y si verdaderamente lo hacemos de esta forma, hemos tenido una mala información. Estamos en oración constante. Oramos no solamente cuando doblamos nuestras rodillas o nos vamos al dormitorio o el lugar que usted desea de su casa o de la ciudad que puede hablar con Dios. Pablo entrega todo por amor a su Señor. Tiempo, amistades, libertad, economía y un montón de cosas más a fin de conocer a Cristo y el poder que lo resucitó de los muertos. Ahora, yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto? Y no me responda, no se apresure. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a rendirlo todo? Cantábamos esta canción antes de pasar al servicio del mensaje y lo cantábamos, lo gritábamos, Señor, rindo todo. Rindo todo. Ahora, cuando el Señor te dice, ¿me permitís un poquito de tu tiempo? Ah, no, Señor, este tiempo le corresponde a la familia y es intocable. No, este tiempo es del trabajo y es intocable. No, el trabajo no. Este tiempo lo tengo para ir al club. No, este tiempo no, porque el físico, viste que ahora las prédicas hablan de cuidar el físico, cuidar la familia y salimos del eje. No tenemos un equilibrio. O es todo familia, o es todo club, o es todo trabajo. Y si me queda tiempo, ¿cuántos hermanos hemos visto venir en pos de tener una necesidad económica? Si Señor, necesito que me des un trabajo, hemos orado, ¿han conseguido trabajo? No lo hemos visto nunca más. Hermano, ¿estás bien? Pastor, estoy tapado de trabajo. Se me complica congregar. ¿Qué problema? De verdad es un problema. No piense que es una bendición. Es un serio problema. Y como hijo de Dios no encontramos el equilibrio. Entonces nos vamos, o todo es familia, o todo es club, o todo es trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Saben? Acá tenemos un ejemplo muy válido
para este tiempo que nos toca vivir. El apóstol Pablo entrega todo por amor a su Señor. ¿Será que nos falta amor al Señor? ¿Será que nos falta amor? Porque dice acá, el intercambio de rendirlo todo fue por amor al Señor. O sea, no hubo otro trato, ni siquiera hubo trato. El Señor decía, te amo, ¿qué tengo que hacer? ¿Renunciar a esto? Estoy dispuesto. Si vos me estás llamando, está ok, está perfecto. Ahora, entendemos el llamado, entendemos la asignación, pero negociamos con Dios siempre. Siempre estamos negociando con Dios. Entonces, vemos acá a un apóstol Pablo que entrega tiempo, amistades, libertad, economía, familia, por amor a Cristo y en conocer más a su Señor y el poder que lo levantó de los muertos. Ahora quiero que cambiemos un poco de escenario y nos enfoquemos un poquito más en la vida del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad, posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y acá vemos que el Señor Jesucristo, por amor, estuvo dispuesto absolutamente todo. Fue humillado. ¿Cuántas veces decimos, no, a mí no me va a humillar? ¿Y qué dice el Señor? En el mundo vivirán estas cosas y aún cosas mayores, pero es parte. Y dice, no, a mí no me va a humillar. Está loco, está loca, ¿no? Ahora vas a ver. Humillarme a mí. Se humilló a sí mismo por obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Saben? En los últimos siglos, el cristianismo o el evangelio ha sufrido alteraciones que nos han desviado de las verdaderas raíces de esta verdad. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios nos está volviendo a nuestras raíces, a la verdad y la enseñanza apostólica, a la vida de la iglesia como una vida apostólica, y lo vamos a ver más adelante, en otro momento vamos a ver un poco, y nos hemos desenfocados de la realidad. Todo lo que la Escritura revela de nuestro amado Señor no es nada más que una vida entregada en amor, obediencia y voluntad al Padre. Al venir a la tierra nos enseñó que con su vida misma no necesitamos aprender nada más que oír su voz y simplemente obedecer. Oír su voz y obedecer. Esto es vivir para hacer solo una cosa, oír y obedecer. Para que se manifieste su divina voluntad, necesitamos quitar todo lo que hemos puesto por voluntad propia. Y eso incluye nuestras propias vidas, con sus buenas intenciones e ideas. ¿Saben? Y esto lo venimos hablando y lo hemos dicho. Tenemos ideas brillantes. Tenemos planes brillantes. Pero ¿saben? Esos planes brillantes y esas ideas brillantes, en la mayoría de los casos, no colaboran con el plan eterno de Dios. Ahora, qué bueno que podía ser como la iglesia naciente que nos relata Hechos de los Apóstoles, que era una idea que no planificó, una iglesia que no planificó nada.
Cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, vemos una iglesia que tampoco, si bien no planificó, tampoco improvisó. Porque muchas veces decimos, pero tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener un plan, no podemos improvisar. Bueno, en la iglesia, de Hechos de los Apóstoles, tenemos una iglesia que no tenía una estrategia, humanamente hablando, pero que tampoco improvisó. Y muchos podemos decir, ¿y cómo se manejó entonces la iglesia del primer siglo, la iglesia naciente? Y bueno, la iglesia naciente se movía por el querer y el deseo de Dios y entendió que había una vida que se vivía en el Espíritu. Dejó la lógica de lado, dejó lo que cargaba de conocimiento y sabiduría humana, lo dejó a un costado y comenzó a vivir como Dios quería que vivan, como Dios deseaba que vivan. Y vemos una iglesia explosiva, una iglesia gloriosa que no necesitaba adornar nada, que comenzaba a caminar en el querer de Dios y comenzaba a obrar en el querer de Dios y comenzaban a suceder un montón de cosas. Estaban todos unánimes, estaban juntos, había un mismo sentir. Y comenzó a tomar relevancia la obra de la cruz del Calvario. Y ellos se comenzaron a manifestar como aquellos hombres y mujeres que verdaderamente lo dieron todo. Ellos verdaderamente lo rindieron todo. Rindieron tiempo, rindieron economía, rindieron finanzas. ¿Y cómo vivieron? Corintios nos habla. Estaban felices, estaban gozosos y daban y se deshacían de sus pertenencias. Sí, ¿cómo pueden estar contentos dándolo todo? Vendían sus cosas, vendían sus posesiones. ¿Cuántos de nosotros estaríamos contentos? Vamos, pastor, no brome. No se meta en esos territorios. Cambie, traiga un mensaje más lindo. Entonces, de pasar a una iglesia donde sus raíces era entender que en Cristo lo tenían todos y no necesitaban de lo que habían acumulado, a una iglesia donde hoy te dicen vení para ser prosperado, vení para ser sano, vení para que tu familia esto, vení para... Todos intereses. Que sí, abro un paréntesis, que sí, cuando venimos al Señor hay órdenes en las finanzas y las finanzas comienzan a marchar y comenzamos a aprender acerca de finanzas. Sí, comenzamos a entender cómo es el manejo de la familia y cómo Dios quiere que cuidemos y protejamos entonces la familia comienza a marchar. Pero fíjense que con el correr de los años, esta verdad ha cambiado mucho. Entonces, todo lo que la Escritura revela de nuestro amado Señor no es nada más que una vida de entrega, de amor, obediencia y voluntad al Padre. Todo lo que ejerció Jesucristo en su ministerio, aún siendo Dios, fue por obediencia. Y lo vamos a ver en un montón de textos bíblicos que no lo voy a citar en esta mañana, pero vemos cómo Dios respondía, cómo Jesús respondía al deseo y al querer del Padre. No había otra forma, aún siendo Dios. Si usted tendría la capacidad de ser Dios, aunque es Cristo, pero se manejaría como Dios, no consultaría con nadie. Diría, ¿con quién consulta Dios? Los tres son uno. Sin embargo, en esta posición de Dios, Él entendió que rendía obediencia debía rendir obediencia al Padre. Ahora yo le pregunto en esta mañana, ¿cuánto de lo que hacemos cada uno de nosotros rinde obediencia al Señor? ¿Cuántas cosas del día hacemos sin consultar a Dios? Yo le puedo asegurar que el 90% de las cosas que hacemos, no quiero tirar 99, pero más del 90% de las cosas que hacemos
La hacemos por inercia, la hacemos porque nos salen, porque tenemos algo de capacidad y esto. Y Dios en todo esto no está en nada. No está en nada. Entonces, ¿cómo puede ser que podamos vivir una vida sin que Dios esté cruzado en ella? Es imposible. Y esto es lo que entendió la iglesia primera. Y vemos un montón de sucesos. Y hoy nos preguntamos, pero no pasa esto, pero no pasa lo otro. ¿Y cómo estamos viviendo? Pero había un montón de que se iban añadiendo y había milagros y señales. Y muchos quieren ver señales y cosas extraordinarias. Pero ¿cómo vivía la iglesia primera? La iglesia primera había sido atravesada verdaderamente por la cruz del Calvario. Ya no era algo que conocieron, sino que estaban viviendo. Al venir a la tierra, nos enseñó con su vida misma, que necesitamos aprender a permanecer oyendo y obedeciendo al Padre. Esto es vivir para hacer una cosa sola, o una sola cosa, oír y obedecer. Para que se manifieste su divina voluntad, necesitamos quitar todo lo que hemos puesto por voluntad propia. Y eso incluye nuestras propias vidas con nuestras buenas intenciones e ideas. La obediencia a su voluntad es más que un acto, es una naturaleza que fluye de la vida del Espíritu. Yo esto siempre lo cuento, que a los hijos de Dios muchas veces no les sale ser obediente. ¿Cuántas cosas de la vida solemos decir, no me sale? Y no me sale. ¿Y qué querés que haga? Y no me sale. Y así muchas veces andamos por la vida. Y no me sale. ¿A cuánto le sale ser obediente en esta mañana? Bueno, yo la tendría que bajar también. Como ustedes. No nos sale ser obediente. Entonces, estamos en problemas si no nos sale ser obediente al Padre. Es un verdadero problema. La obediencia debe partir de lo más profundo de nuestro interior y estar rendida al obrar del Espíritu Santo. La iglesia, como su cuerpo, tiene la enorme responsabilidad de obedecer su divina voluntad. Si no obedecemos al Padre, es imposible poder hacer iglesia. Muchas veces pensamos, o por ahí me toca compartir con líderes, con pastores, y muchos piensan que hacer iglesia es leer la Biblia, tener un lugar donde congregar y ya está. Y de verdad, mire que en Rosario hay más de 800 iglesias censadas. Más de 800 iglesias en Rosario. Es un tema. Si nosotros vamos a hacer iglesia por nuestra propia voluntad, por nuestro propio deseo, por nuestro propio cumplimiento o realización personal. Entonces, la iglesia como su cuerpo tiene la enorme responsabilidad de obedecer su divina voluntad. Si hay algo que nos une a esta realidad como familia de Dios, es este vínculo en cumplir su divina voluntad. Nuestro primer nacimiento es en la naturaleza del primer Adán. Fuimos engendrados en la desobediencia, pero el nuevo nacimiento tiene lugar a una nueva vida, con naturaleza de obediencia y de obediencia solo a la voluntad del Padre. Y esto es interesante que lo podamos rescatar en esta mañana. En el nuevo nacimiento, en la nueva creación, entendemos que hay otra naturaleza. Y lo que antes era desobediencia, ahora comienza a ser obediencia. Entonces, muchas veces no contamos con la cierta información que necesitamos para comenzar a caminar como Dios quiere que caminemos. Entonces, nosotros ejecutamos un plan que puede ser hermoso, que puede ser lindo. Me gustaría tener una familia así, me gustaría tener un trabajo así, me gustaría tener tal casa en tal lugar y que sea de tal forma. Y a ver,
No está mal que tengamos esos deseos. No está mal. Pero ¿cuántos de estos deseos se interponen con la voluntad de Dios? ¿Cuántos de estos deseos se interponen con el tiempo? Y vivimos fuera del propósito y el deseo. Y como iglesia lo peor que nos puede suceder es vivir fuera de la voluntad de Dios. Es vivir fuera de los tiempos, es vivir fuera del conocimiento del querer de Dios. Es lo peor que nos puede suceder. Juan capítulo 15, versos 14 y 15. En la versión TPT dice, demuestras que eres mis amigos íntimos cuando obedeces todo lo que te ordeno. No algunas cosas. Somos amigos, Dios nos llama a sus amigos, cuando verdaderamente obedecemos todo lo que Él ordenó. Nunca, dice esta versión, nunca los he llamado siervos. Y esto es interesante. Porque un maestro no confía en sus siervos. Y los sirvientes no siempre entienden lo que el maestro está haciendo. Pero te llamo mis amigos más íntimos y preciados, porque te revelo todo lo que es oído de mi Padre. Amados, el interés que nos surge como hijo de Dios y como iglesia del Señor es ser obedientes, es ser fieles, es entender lo que Dios está deseando en este tiempo y poder correr en pos de esta necesidad. Saben, ayer, para ir terminando, ayer en la reunión de hombres hablábamos, bueno, Nata había traído un disparador, yo lo agarré por la mitad, pero hablábamos de ciertas cosas y después hablábamos con Leo también, Leo de pelo corto, y entendíamos un montón de cosas que son escriturales, pero que hoy las vemos ausentadas en la obra, que deberían estar. Entonces, hablábamos acerca de la cruz, y la cruz es un evento donde también se recuperan nuestras raíces. Y esto es importante entenderlo. Se recuperan nuestras raíces. Y cuando nosotros hablamos de las raíces, nos vamos a la iglesia naciente. Y ahí vemos una iglesia que tenía sus puertas abiertas, una iglesia que ofrecía hospitalidad, una iglesia que ofrecía ayuda a la sociedad se podía servir de la iglesia en el sentido de cubrir verdadera necesidad y no era un acto político. Hoy lo vemos todo lo que se cubre por necesidad tiene todo un aspecto muy político. Vemos una iglesia totalmente neutral, que no estaba afectada por nada. Era la iglesia está sobre todas las cosas, la iglesia está por encima de todas las cosas, la iglesia no se sujeta a la política, la iglesia no se sujeta al querer de una sociedad, de un intendente, de un gobernador, de un rey, de un presidente. La iglesia está por encima de todas las cosas. Entonces, hoy vemos ausencia del gobierno de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha olvidado sus raíces. Porque se ha olvidado o no ha tenido en cuenta lo que significó la obra de la cruz del Calvario. La obra de la cruz del Calvario no significó que solamente vas a tener vida eterna. No fue solamente para que vos vivas eternamente, sino que viva para Dios en el propósito de Dios y que haga lo que Dios quiere que hagas. Es mucho más completa la obra de la cruz. Es mucho más significante que darte un trabajo, que darte una hermosa familia, que darte una hermosa casa, que darte un hermoso vehículo. La obra de la cruz nada tiene que ver con eso.
La obra de la cruz tiene que ver con el propósito de Dios, el deseo de Dios, el querer de Dios y que sus hijos, cada uno de nosotros, como su nación santa, como su pueblo amado y querido, pueda responder a lo que Dios quiere. Dejando de lado lo que Él te pida que dejes de lado, no tengas miedo. ¿Saben cuando Dios me llama al ministerio? ¿Saben cuántas veces he tenido miedo de no tener dinero? Y me he enfocado en el trabajo, en una empresa, en lograr lugares. Y pensaba que allí estaba la tranquilidad, hasta que llegué a tener uno de los lugares más altos que se podía, en una compañía, y de un día para el otro, chao. De tenerlo todo, de tener una posición de privilegio con un sueldo alto, al otro día nada. Dije, ¿y ahora? Y ahora vas a comenzar a vivir como yo quiero que viva. Por fe, entendiendo que el que provee soy yo, el que te cuida soy yo, el que cuida a tu familia soy yo, el que multiplica soy yo. No es una posición, no es un trabajo. No vas a vivir más feliz por tener más dinero. Amados, comencemos a vivir en obediencia a Dios. Comencemos a incluir a Dios en todas las cosas, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Aún en las cosas más insignificantes. Muchas veces he escuchado, ¿lo voy a molestar a Dios por esto? No es molestia. Dios necesita que nosotros como sus hijos dependamos 100% de Él. 100% de Él. En las cosas más pequeñas, en las cosas más insignificantes, Dios quiere que le consultes. Dios quiere que abras tu oído. Dios quiere que su voz sea una voz reconocible. Póngase de pie en esta mañana. Cierra sus ojos por un momento. La iglesia, como su cuerpo, es la expresión misma de Cristo. No simula ser, no trata de ser, no imita ser. La iglesia, como su cuerpo, es la misma expresión de Cristo. Ahora, todo en nosotros es llevado a que Él sea expresado fiel y realmente como es, porque esta es la voluntad del Padre. Último versículo, capítulo 3 de Filipenses, capítulo 12 al 14, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Sabe? No tengo duda que se levanta una generación que no buscará agradar a las personas. Sino que buscará ser el agrado del Padre. Querrá volver todo bajo el diseño eterno y gobernará con la mente y el carácter de Cristo. La mente y el carácter de Cristo. No buscamos agradar a las personas. No buscamos traer mensajes populares. Solamente volver a las raíces. Solamente obedecer a lo que Dios nos tiene que hablar. Solamente lo que Dios quiere que oyamos.
Mire, sinceramente, si se trata de mensajes, yo le podría traer un mensaje que tenga 5 puntos para el éxito económico. ¿De qué sirve eso? Si Cristo no está en las finanzas. Yo le podría traer un mensaje en esta mañana de cómo alcanzar la felicidad familiar en 5 pasos. ¿Qué tan efectivo puede ser si Cristo no está en el centro de todo? Ayer atendiendo hablaba con un hermano y le decía, el único objetivo para que cada área de nuestra vida pueda ser intervenida por Dios es que Él sea el centro de todo. Cuando hay algo que está por encima de Dios, hay un grave problema. No puede haber nada por encima de Dios. Nada, amados. ¿Querés que las cosas comiencen a funcionar? Dios en el centro de todo. Comenzá a renunciar. El renunciar te va a llevar a una vida donde Dios ocupa el lugar que le pertenece, el único. Y todas las demás cosas comenzarán a ordenarse. Y todas las demás cosas, áreas de la vida, comenzarán a ser efectivas, exitosas en el diseño, en el verdadero diseño. Quizás muchas cosas no tengan lógica. No te preocupes, porque si nosotros nos vamos a manejar por lógica, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos no va a operar en nosotros. ¿Quién puede pensar que alguien que está muerto puede volver a vivir? La lógica, ¿qué dice? Que es imposible. Ahora, la lógica de Dios te dice que es posible. La lógica de un enfermo terminal, ¿qué puede decir? Que le quedan horas de vidas. La lógica del cielo puede decir que Dios, en un abrir y cerrar de ojos, hace nuevas todas las cosas. La lógica en la economía y en la finanza puede decir que alguien que está en un estado 5, que es irreversible financieramente, es imposible que pueda solucionar su problema financiero. Pero la lógica de Dios te dice que en un abrir y cerrar de ojos Él lo hace posible. Amados, ¿qué quiere decirlo en esta mañana? No tengas miedo a renunciar. No tengas miedo a entregar. Es parte del comienzo, es parte del camino. Entregar, 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 entregar. Padre, si hay algo que esa cruz nos quitó fue el temor, el miedo, la muerte. Nos otorgó el tesoro por excelencia, donde en Él están reunidas todas las cosas. Todas las cosas están reunidas en Él. Que este pueda ser el tiempo donde no tengamos temor ni miedo como iglesia en entregarlo, porque es el origen, es la raíz de esta verdad, de este evangelio. Que estemos dispuestos a darlo todo, porque sabemos que en aquellos que opera el dar, la generosidad, hay una fuente que es inagotable que operará en ellos. Y nunca se terminará, sino que multiplicará y hará abundancia. Habrá abundancia, habrá abundancia. Aquellos que no tienen miedo a darlo todo por esta causa, tendrán abundancia en todas las áreas de su vida. Señor, necesitamos aprender más. Señor, necesitamos conocer más. Señor, necesitamos volver a nuestras raíces. Que tu vida nos siga llevando a nuestro verdadero origen, Cristo.